Bueno, igualmente, como lo han hecho mis compañeros de panel, pues quiero de verdad agradecerles muchísimo la invitación a Plan País. Como todos han dicho, pues, es una experiencia, una oportunidad especialista para todos nosotros y felicito a todos los organizadores, a todos quienes trabajaron en esto y muchas gracias a todos por estar aquí. El tema de una narrativa democrática, que fue lo que se me asignó, pues me parece que es denso, difícil y al mismo tiempo súper importante. A lo largo de estos años, estos 15 años del chavismo, el concepto de democracia ha sido uno de los conceptos más disputados, de donde la confrontación política, las diferencias se han evidenciado de manera más aguda. Cada sector ha reivindicado para sí el carácter de democrático. El gobierno se llama el gobierno más democrático del mundo, la constitución más democrática del mundo. Para los sectores de oposición expresan los valores democráticos, las aspiraciones democráticas en contradicción con las orientaciones autoritarias, dictatoriales del gobierno, de modo que es un término en disputa, es parte de la discusión política, y de hecho en nuestro comité justamente discutimos hasta qué punto Venezuela puede o no considerarse un país democrático. Es decir, es parte del debate político, es parte de esa narrativa de uno y otro sector el caracterizar a la democracia. Entonces, cuando hablamos de una narrativa, quizá uno de los aspectos más importantes sería cuál será el contenido de esa narrativa, cuál será el contenido de esa narrativa democrática que habrá que desarrollar en el país y cuáles serán los elementos que habrá que tomar en cuenta para desarrollar esa narrativa democrática. Yo creo, por un lado, que Venezuela tiene una riquísima experiencia histórica en materia de democracia, que se remonta mucho más allá de estos últimos 15 años, que tiene que ver con la experiencia de Venezuela como nación, que se instaura pues a lo largo del siglo XIX, que se desarrolla en el siglo XX, y donde el concepto de democracia ha estado muy presente y ha tenido distintas significaciones y distintas connotaciones a lo largo del tiempo, y habrá algo de esa evolución y esa digamos, apropiación histórica que ha tenido la nación venezolana del concepto de democracia, que tendrá que formar parte de esa narrativa. Pero también habrá que incluir la experiencia más reciente con la democracia, la más reciente es la del siglo XX, la de los años que transcurren entre el año 58 y el 98, y de estos últimos 15 años que tienen que ver con el régimen chavista. Y creo que ahí es importante destacar, cuando hablamos de esa narrativa democrática, podemos decir la otra cara de la dominación que se ha ejercido sobre el país desde el poder con el modelo chavista. Yo creo que si hay algo que es muy llamativo del caso venezolano y que contrasta con muchos otros casos en América Latina o en el mundo que sufren regímenes semejantes, es la presencia desde el primer momento de iniciativas, grupos, factores, individuos que han luchado sistemáticamente y de manera deshonera y de manera infatigable por preservar el avasallamiento sufrido a lo largo de estos 15 años. El espíritu democrático, la búsqueda de la democracia ha estado presente desde el primer momento, y hemos visto cómo se ha expandido. Es decir, a pesar del avasallamiento oficial, a pesar de la adversidad, a pesar de la colonización de todas las instituciones, si uno simplemente ve las encuestas, ve que el apoyo a los sectores de oposición ha ido creciendo, que la articulación de los sectores de oposición ha ido creciendo, que la articulación entre sectores partidistas, organizaciones no gubernamentales, ha ido creciendo, de modo que esa vocación democrática y esa narrativa que es distinta a la oficial y que se identifica con la democracia, no solo ha estado presente desde el primer momento en que la democracia ha sido tan atacada en Venezuela, sino que además ha ido creciendo, ha ido expandiéndose, ha ido consolidándose como una opción que refleja en buena medida las aspiraciones de los venezolanos. Entonces, mi pregunta ahora es, entonces, ¿cómo caracterizamos a esa narrativa? Y esa narrativa yo creo que tiene dos componentes principales. Uno, que sería, ¿cuáles serían de ahora en adelante, en una nueva narrativa sobre la democracia, cuáles serían esos nunca más? Como ustedes saben, en las experiencias dictatoriales de América Latina y del mundo,
Hay los famosos libros de condenación, de condena pues, del régimen anterior, muchos de ellos son nunca más. ¿Qué es lo que nunca más vamos a permitir en nuestro país en relación con la experiencia más reciente, incluso con experiencias anteriores? Y también está el otro lado, ¿qué es lo que de lo vivido queremos profundizar, mantener, resaltar, ¿no? En el campo de los nunca más, yo creo que la experiencia de estos 15 años nos ha provisto de muchos nunca más, muchas cosas que no quisiéramos volver a ver. No queremos volver a ver presos políticos, nunca más discriminación política, nunca más mesianismos y mesías que creen que saben más que cualquiera de los otros, de los habitantes del país, nunca más un poder que no tiene ningún tipo de control ni institucional, ni formal, ni informal, nunca más una prensa que no tiene pluralismo, que no tiene diversidad, que está dominada por la censura, nunca más poderes fácticos que se sobreimponen a las autoridades electas, sean autoridades militares, sean poderes que se designan por encima de autoridades que han sido electas, nunca más elecciones que tienen tanta intromisión y tanta distorsión que hacen que muchos venezolanos se pregunten si vale la pena o no ir a las elecciones, nunca más electores que valen menos porque votan por la oposición y no por el oficialismo. Hay una lista muy grande de nunca más manipulación del poder, nunca más el uso de las necesidades de los ciudadanos para manipularlos y controlarlos. Yo creo que lo que se ha aprendido en Venezuela acerca de lo nunca más, lo que no queremos como ciudadanos, lo que no queremos como ejercicio del poder, es enorme y que va a ser fundamental, digamos, caracterizarlo e incluirlo en esa nueva narrativa, la narrativa de lo que no queremos. Yo creo que va a ser muy importante porque lo que hemos vivido en Venezuela en estos últimos 15 años es realmente un repertorio enorme de los nunca más y que son nunca más pues, muy graves. Por otro lado está lo que sí queremos. Y yo creo que ahí también habrá que haber un trabajo muy importante de reflexión acerca de lo que ha sido nuestra historia previa e incluir lo que no queremos y lo que ha sido, lo que es incluso rescatable de estos años, de estos 15 años, lo que es rescatable de los años anteriores, el tema del igualitarismo, el tema del pluralismo, el tema de la diversidad, el tema de la capacidad de generar acuerdos entre los partidos, las organizaciones, el tema del respeto a las minorías, el tema de buscar en el entorno internacional estándares e ideas que puedan ser relevantes para Venezuela, el tema de seguir pensando que la democracia es el mecanismo y es el orden que más se adecúa a las aspiraciones de los venezolanos y reivindicarlo en su plenitud. Y yo creo que el tener la disposición a explorar en las distintas instancias históricas que nos ha tocado vivir, detectar aquellos elementos más positivos, más característicos de la realidad política venezolana y de nuestra particular manera de ejercer la democracia, tendrían que formar parte de esa narrativa. Y creo que en este caso lo que va a ser muy importante es que desarrollemos una narrativa que en su propio desarrollo rompa con estos esquemas que tanto rechazamos en la actualidad. Es decir, que el origen de esa narrativa no sea la de la imposición de un nuevo sector que asume el poder y que asume la voz del colectivo y que ofrece una narrativa pues quizá más luminosa, más acorde con lo que queremos, pero que sigue siendo de origen unilateral, parcial, sectorial. Es decir, que en la propia construcción de esa narrativa se incluya la pluralidad de las voces, se incluya los diversos pareceres, se incluya esta capacidad de recoger pues, tanto lo que no queremos como lo que queremos y que efectivamente se conciba como una narrativa pluralista, expresiva del conjunto de la sociedad venezolana. Yo creo que esta narrativa es parte de una tarea muy exigente y al mismo tiempo muy necesaria para la recomposición del tejido social venezolano que está tan descompuesto y para yo diría para el reconocimiento de los valores del venezolano como nación, como conjunto que comparte valores, ¿no? Que hoy en día
parte de ese nunca más sería el nunca más generar tanta división entre los venezolanos, tanta polarización, tanto odio, que sea incluso difícil reconocerse como venezolanos. En definitiva, pues pienso que el construir una narrativa es parte de ese proceso democrático. Construir una narrativa democrática es parte del nuevo proceso democrático que tendría que venir y que debería incluir, pues, como decía, los nunca más y lo que sí quisiéramos que estuvieran.